Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es la clase 3 del taller para maestros de bautismo y espero que podamos llevar este video de la mejor forma y de la mejor manera. Hermanos, vamos a tratar acerca del primer capítulo del material Nueva Vida en Cristo 1. Así que espero que si no has llenado el material, lo te detengas y lo llenes antes de llevar esta clase porque es necesario que veamos algunos puntos del material y ustedes ya lo habían repasado. Así que, por favor, todos con su material llenado. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la primera clase y es el paso 1 del material salvo. Y hermanos, primero voy a hacer un repaso de cómo llevo la clase para ver si les sirve de algo. Tal vez ustedes tienen su propio método, pero por experiencia les puedo compartir algunas cosas que espero que les sirva. En primer lugar, aparece un cuadro de verdadero o falso. Como hemos quedado en el video anterior, el método que estamos usando es que los alumnos llenen el material en sus casas y vengan y verifiquen aquí en el salón, a menos que tengan problemas de aprendizaje. Entonces, este primer cuadro tienen que llenarlo también en su casa, verdadero o falso, que no tengan miedo a equivocarse. Cuando empieza la clase, yo suelo leer lo que ellos pusieron, verdadero o falso, pero le doy la respuesta al final de la clase. ¿Ya hermanos? Entonces, si por ejemplo dicen, para ser salvo solo necesito creer que Dios existe y pusieron verdadero, simplemente, bueno, sigo leyendo y al final de la clase le indico, en base a todo lo de la clase, ¿tú qué crees que el primer punto es verdadero o falso? Y si se vuelve a equivocar, le digo, mire, es falso por esto, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces, este es bastante útil, este cuadro, así que utilicémoslo de la mejor manera. Luego de eso viene el, el llenado de la clase. Hermanos, aquí no hay que descubrir la pólvora. Recordemos que nuestros alumnos son bebés espirituales, son nuevitos. Y pero a la vez no podemos dejarles que no hagan nada. Tienen que llenar su material. ¿Y cuál es la mejor manera de llenar su material? Respondiendo lo que está en el material. Por ejemplo, acá dice, según Efesios 2.1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Entonces el alumno tiene que leer Efesios 2.1 y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Comprensión lectora. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en delitos y pecados. ¿No? Esa es nuestra condición, esa es la respuesta a la pregunta. Pregunta número 2, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunta, ¿ha pecado toda persona? Sí, ¿no? Por el versículo. ¿Cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? ¿No? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No inventemos la pólvora, hermanos, no nos desviemos, no llenemos de tesis grandes estas preguntas, que los alumnos respondan, ¿no? Pregunta 3. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Juan 3.18. Juan 3.18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué estábamos condenados? Porque no habíamos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tal cual. Comprensión lectora. Y tenemos que desarrollar la comprensión lectora a nuestros alumnos porque ellos van a tener que estudiar la Biblia toda la vida. Así que exijámosles un poco acerca de la comprensión lectora. No puede, por más que hayan tenido una educación básica, no hayan sido buenos en el colegio, el cristiano tiene que desarrollar la comprensión lectora porque si no, no va a poder leer la Biblia. Y eso es parte también de nuestro trabajo de los maestros de bautismo. Entonces, hermanos, es fácil.
Es fácil, no es tan complicado. Preguntan lo que han respondido los alumnos y luego de eso, si alguno ha tenido dificultad, por ahí le dices, a ver, esta parte sí está mal, vas corrigiendo. Y luego haces tu explicación de lo que corresponde, ¿no? Entonces, parte de tu explicación, puedes utilizar ayudas visuales, ¿no? Después de que han respondido el material, de repente, por ejemplo, acá yo estoy poniendo unas ayudas que he conseguido en internet, ¿no? De que cómo era el hombre cómo el hombre no puede alcanzar a Dios, ¿no? Después cómo el hombre intenta alcanzar a Dios por obras, por religión, y que no lo logra. Y luego está el que lo alcanza a través del Señor Jesucristo. Y con estos ejemplos puedo resumir la clase bastante y puedo reforzar lo que ellos ya respondieron y hacerles entender algunos términos que tal vez no entiendan. Entonces, esa es la labor del maestro, buscar la mejor manera de que entiendan de la forma más sencilla, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que tenemos que tener como maestros. Si me dicen, hermano, ¿qué otras herramientas? Por ejemplo, acá yo estoy poniendo una ayuda visual, ¿no? Hay una ayuda visual, en video, ¿no? Que refuerza quién soy yo, ¿no? Y empieza el plan de salvación. Muy bien, no se trata de ver todo el video, eso se los voy a enviar por WhatsApp, pero son materiales que descargo de internet, ni siquiera yo voy a atribuirme la autoría, yo no me he puesto a elaborar estas cosas que yo no sé elaborar, pero utilizo lo que otras personas han utilizado para predicación del Evangelio. Luego de esto, el material, una vez que tú explicaste toda la clase, que ya pudiste desarrollar los puntos del material, hay estas ayudas en las partes laterales del material para poder confrontar al alumno, ¿no? Por ejemplo, para decidir, ¿no? Y acá le confronta al alumno acerca de si es salvo, si aceptó a Cristo, ¿no? Le da algunas pautas. Hermanos, recuerden, nosotros no debemos de asegurar que alguien es salvo o no es salvo. Nosotros no somos dueños de la salvación. ¿Ya? Nosotros no sabemos si alguien realmente aceptó a Cristo como Señor y Salvador con la fe que salva. No sabemos. Porque nosotros no somos Dios ni el Espíritu Santo. Entonces, en lugar de decir al alumno, bueno, a partir de ahora eres salvo, está mal. No digamos eso. Digamos, bueno, si tú has orado con fe, es probable que hayas alcanzado la salvación. Pero eso lo saben tú y Dios. Y debes demostrárselo en el día a día. Debes demostrarle que tú has creído realmente en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, solamente Él sabe si ha creído con todo su corazón, no ustedes. Así que no aseguremos cosas que no nos corresponden asegurar, porque podemos hacerle más daño que bien a la persona, ¿no? Les comento, yo oré 3 veces antes de entregarme a Cristo. Realmente yo oré 3 veces entregando mi vida a Cristo y no era salvo, pero la gente decía que yo era salvo, aseguraba que yo era salvo y no era salvo. Yo recién a los 19 años oré con fe a Cristo, ¿no? Y tampoco cuando dice cuándo lo hizo, que pongas una fecha en que tú te entregaste a Cristo, no exijamos tampoco la fecha exacta, ¿no? A veces no se acuerdan. Yo sé que fue en septiembre del 2004 mi conversión, pero no me acuerdo exactamente el día, ¿no? Fue un miércoles, pero no me acuerdo cuál de los miércoles. Entonces, de septiembre de 2004. Entonces no exijamos, porque lo más importante es que seamos salvos, ¿no? Si sabemos la fecha, amén. Pero en realidad es solamente una forma de
de poder... Eso es una herramienta esto, no es que tenemos que ser sí o sí, si no te acuerdas, ¿no? Presionar, ¿no? Pero sí tenemos que dejar claro qué es la salvación. Luego el material viene a traernos un versículo de memoria. Y por ejemplo acá está en dos versiones, y hermanos, y acá está el apéndice número 1. Hermanos, yo no trabajo con la NBI, y por ejemplo acá discrepo de esta traducción del NBI. Por, por, por lo general uso la Reina Valera, ¿no? Pero primero tenemos que enseñarles a memorizar, exigirles memorizar. No nos quedemos en las buenas intenciones, en la explicación. Memoriza, dale. Y en el apéndice 1, como hemos visto en uno de los videos, hay los versículos de memoria para recortar y llevárselo a su casa para repasar, ¿no? Y hablando de este versículo, quiero tocar el tema de explicar este versículo porque he visto que muchas veces lo explican mal. Y hermanos, y quiero que ustedes tengan especial cuidado con explicar Efesios 2, 8, 9, porque en base a este versículo también se han construido falsas doctrinas, ¿no? Entonces es necesario que tengamos claro. Dice el versículo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, aquí tenemos que enseñarles que el don de Dios, el regalo de Dios, es la salvación. Por eso he remarcado, he subrayado salvos y don de Dios. El regalo de Dios no es la fe. El regalo de Dios es la salvación, ¿no? Entonces, hermanos, no tengamos cuidado con afirmar que la fe es el regalo de Dios, ¿no? Sino es la salvación, es el regalo. Solo quiero aclarar eso porque he escuchado que a veces se explica mal este verso. Entonces, hermanos, creo que esta lección no es muy complicada, es parte de nuestra fe, así que tenemos que nosotros explicarlo de la mejor manera, hermanos. Usemos los recursos que tengamos que usar, tratemos de hacer las cosas no tan difíciles. Recuerden que recomiendo que ustedes hagan la clase y practiquen para hacerlo en hora y media en un principio, ¿no? Podrían llegar hasta 1 hora con mayor expertise, también depende de los alumnos que tengan, pero entre hora y media creo que es más que suficiente para poder llevar el curso en la primera clase. Así que, hermanos, adelante, y los desafío a seguir con esta capacitación. Nos vemos.